trompeta en sonidad, alarma en su monte santo. Toda la tierra alabe a nuestro Rey. Toca trompeta en sonidad, alarma en su monte santo. Ministerio Llamada Final Bakersfield presenta su programa Tocad Trompeta en Sion. A continuación. Muy buenos días, hermanos de la ciudad de Bakersfield. Mi nombre es Harry Medal. Soy parte de los miembros del Departamento de Obreros de la Iglesia Ministerio Llamada Final de la ciudad de Bakersfield. Estamos hablando a través de Facebook y de la radio La Redención, donde se transmiten nuestros programas todos los días, miércoles y viernes. Radio La Redención 103.3 FM en la ciudad de Bakersfield, de 9:30 a 10 de la mañana. Si tienes necesidad de oración, si necesitas información sobre los ministerios Llamada Final en Bakersfield, puedes llamarnos al teléfono 661-866-3979. Repito, llámanos al teléfono 661-866-3979. Sino al teléfono 562-401-4030. Repito, 562-401-4030. Necesitas oración, necesitas información, necesitas congregarte. Si aceptas a Cristo, si estás necesitado de una palabra, de un consejo, no dudes en llamarnos. Estamos para servirte. Ese es el propósito por el cual estamos haciendo estos programas. Nuestros días de reunión son todos los días sábados de 4 a 6 p.m. en la dirección 8505 Rolling Bay Drive, Bakersfield, California. Repito, la dirección 8505 Rolling Bay Drive, Bakersfield, California, todos los sábados de 4 a 6 p.m. Ahí puedes encontrarnos. Llámanos para darte la dirección, la forma de llegar, para que te sea fácil si estás en la ciudad de Bakersfield o cerca. Estamos para bendecir tu vida a través de la misma manera en que el Señor ha bendecido a la nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. El programa que tenemos para hoy se llama Bienaventurados los pobres en espíritu. Nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, muchas veces leemos la palabra y la interpretación que damos a la escritura muchas veces no es la correcta. A veces no entendemos lo que hablamos. Y este programa está precisamente dirigido para personas que necesitan saber un poquito de lo poquito que nosotros, o mucho que hemos aprendido en el caminar, en la meditación, en la exposición de nuestros corazones a la palabra de Dios en los años que el Señor nos ha dado para aprender. Este mensaje se encuentra en Mateos 5:1 y dice: cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Cuando el Señor vio las multitudes, yo y tú podemos imaginarnos al Señor. Dice que Él, los capítulos anteriores podemos ver que Él dice que iba en las sinagogas, que Él enseñaba, que Él sanaba, que Él hacía las cosas que Jesús normalmente hacía cuando estaba en la tierra. Su fama se fue extendiendo y las multitudes comenzaban a seguirlo porque se iba haciendo su fama. La fama de Jesús no ha decrecido, todo lo contrario. Estamos en el 2023 después de Cristo y su fama ha aumentado porque Él es el verdadero
Mesías, es lo que el mundo estaba esperando, un Salvador. Él viene a salvar y Él viene a enseñar a los que son pobres de espíritus. Los pobres de espíritus son los que están dispuestos a seguirle. Los pobres de espíritus son los que reconocen en su corazón que necesitan un Salvador. Jesús vio a aquella multitud y le dijo, ¿qué buscan? ¿Por qué me siguen? ¿Son ustedes el tipo de personas que pueden ser herederos, dueños del reino de los cielos? Son ustedes, en otras palabras, le dijo el Señor, pobres en espíritu. ¿Qué necesidad hay en ustedes? ¿Sabe qué es una persona pobre? Una persona pobre, en esta palabra que se usa, es un mendigo, es un pordiosero, alguien que está así, dice el diccionario, como agazapándose. Estrictamente denota mendicidad absoluta o pública, aunque también usado en sentido calificado o relativo, en tanto que propiamente singular en circunstancias adversas, en lo privado. Literalmente a menudo usado como un sustantivo, como alguien figurativamente afligido. Entonces, ¿qué te aflige? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cómo está tu situación espiritual, tu alma, tu ser interno delante de Dios? ¿Realmente te sientes un mendigo? ¿Sabes que una persona, una de las características de un mendigo es que un mendigo recibe todo lo que le dan? Porque no tiene nada, porque tiene mucha necesidad. Y la pregunta es, ¿qué necesidad tenemos nosotros de Jesús? ¿Qué necesidad tenemos nosotros de Dios? Pobre en espíritu. ¿Qué conscientemente estamos de nuestras necesidades espirituales? Y estaba haciendo una investigación pequeña. Dice que en el mundo hay 8,000 millones de personas. De estas 8,000 millones de personas, hay 1.500 millones musulmanes, 2.560 millones de cristianos. De todos estas 8,000 personas, 147 millones son ateos. Esta cantidad ha ido decreciendo. En 1970 habían 165 millones, en el 2022 habían 147 millones de ateos. Quiere decir que 7,835 millones de personas tienen un tipo de fe. Ellos son personas que tienen una inclinación hacia las cosas espirituales. Creen que hay un mundo espiritual. Creen que ellos también tienen un ser espiritual. La palabra nos dice que somos espíritu, que somos alma y tenemos también un cuerpo. Somos tres en uno. Nuestro espíritu es lo que nos acerca al mundo espiritual. Nuestra alma es el fundamento de nuestros deseos, de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, nuestro razonamiento, el lugar donde tomamos las decisiones. Y nuestro cuerpo es pues el vehículo en el cual nosotros podemos manifestarnos en esta dimensión en la que habitamos. Podemos interactuar con las otras personas y con el mundo que nos rodea. 147 millones de ateos. Gente autosuficiente.
gente que en su ser interno creen que no necesitan de nada, que no necesitan de nadie. Gente que se cree autosuficiente, que no necesita de ninguna ayuda espiritual. Gente que materialista, gente que cree en lo que toca, en lo que ve. Pero puedes ver el amor, puedes ver los pensamientos, puedes creer en valores importantes como la vida, el respeto, la fidelidad, la humildad, la diferencia que hay entre una cosa y la otra. Es que hay gente que no distingue, por eso son gente que creo yo que lo que piensan en su corazón es que no necesitan nada porque no quieren que nadie les juzgue por las cosas que ellos hacen. Prefieren decir no hay Dios porque quieren vivir sin ley, porque no quieren respetar a nadie, pero buscan respeto, pero buscan poder, pero buscan llenarse de las cosas materiales. Son capaces de hacer daño y no sentir, o procuran no sentir remordimiento, porque al final sí tienen alma y tienen espíritu. Con esta información deseo que entendamos de que, o nos pongamos de acuerdo, que de la total humanidad, son 8,000 millones, tienen dentro de sí algo que intuye que hay un mundo espiritual. El problema es que buscamos del resto, de los 8,000, 7,835. Creemos en las cosas espirituales, entre ellos 2,560 cristianos. Dentro de esos habemos muchos que estamos metidos en religiones que, a pesar de que creemos en Cristo, no conocemos al Señor. La Biblia habla de Job, que decía Job en el momento en que se encuentra con el Dios verdadero, de oídas te conocía, ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo nosotros realmente llegamos a tener esa experiencia, a conocer al Dios verdadero? ¿Cuándo realmente pasamos de lo oído a la experiencia? Realmente, ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conoces tú a Dios? ¿Cómo le conoces? ¿Le conoces de oídas? ¿Crees en tu corazón que las cosas que hacen te salvan? ¿Que las cosas que hacen te ayudan a ganar el favor de Dios? Buscamos respuesta en lugares equivocados y en los caminos equivocados, con la información equivocada. Hay un solo camino para encontrar el lugar correcto. Para eso necesitamos reconocer que no sabemos. Eso nos ayuda. Eso es ser pobre de espíritu, reconocer que somos pobres en conocimiento. Necesitamos saber cómo podemos llegar a ese Dios que se revela. ¿Cómo podemos acercarnos a ese Dios que se manifiesta? A ese Dios que dice que los cielos cuentan la gloria del Señor. El firmamento, la obra de sus manos. Dios, creador de todas las cosas. ¿Dónde busco? ¿Cómo busco? ¿Por qué yo creo que estoy en lo correcto y no me esfuerzo un poquito para buscar, para entender, para saber si lo que estoy escuchando es verdad? Escuchaba personas que dicen que para trabajar en un banco
a las personas las exponen tanto a los billetes verdaderos que cuando a ellos les llega a sus manos un billete falso, inmediatamente lo detectan porque la textura del billete no es igual. Entonces, para que nosotros aprendamos lo que es verdadero, tenemos que exponernos a lo verdadero. Tenemos que buscar al Dios verdadero para saber cuáles son los dioses falsos. Para buscar la verdad, debemos de conocer la verdad para poder reconocer qué es lo que no es verdad. Pero para eso necesitamos ser pobres en espíritu. Necesitamos reconocer que no nos hemos expuesto, que no hemos buscado y que necesitamos conocer que tan pobres en espíritu estamos para reconocer, por ejemplo, que necesitamos perdón, el perdón de Dios. Qué tan pobre en espíritu estamos para reconocer que necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Romanos 5:20 dice, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Y qué es pecado? ¿Cómo sabemos cómo es pecado? Porque sabe que la persona religiosa siempre está pensando de que las cosas que hacen lo acercan a Dios, que las cosas buenas que ellos piensan que son buenas que hacen van a hacer que Dios no vea las cosas malas o que se las va a pasar por alto. Todas las cosas que nosotros hacemos están escritas, quedan grabadas. Y lo único realmente, si fuéramos pobres de espíritus, sabríamos que necesitamos que alguien limpie esas grabaciones. Alguien borre esas grabaciones. ¿Qué dices tú, Andrés? Así es, mi hermano Harry. Es una bendición compartir con usted en este programa, ¿verdad? Para nuestra audiencia de Bakersfield. Y bueno, algo que quiero aportar, hermano Harry, acerca de este bonito tema, ¿verdad? Que estamos compartiendo con nuestra audiencia en estos momentos. Fíjese que dice en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Algo tan importante que usted compartía, hermano, acerca de este tema, ¿verdad? Que, bueno, lo que nos habla aquí en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Donde dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Y la explicación que usted nos está compartiendo, creo que es el mensaje que estoy seguro que Dios quiere hablar y quiere revelar a su pueblo, a mis hermanos, a nuestros amigos, que se conectan de una de otra manera a través de estas programaciones, a través de los diferentes medios y redes sociales. Pero lo que yo quería aportar con ustedes, creo que escuchamos, ¿verdad?, este mensaje tan interesante, ¿verdad?, acerca de los pobres en espíritu, pues ellos es el reino de los cielos. Lo que yo quiero marcar con usted en esta mañana es que un pobre en espíritu, mi hermano Harry, yo creo que uno tiene que entender y despojarse de sí para que, entre otras palabras, de que uno se puede estar consciente de que necesitamos de la ayuda de Dios. Entonces decía Juan también, Jesús hablaba estas palabras, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo creo que, querido amigo, amiga, que tú nos escuchas en esta mañana, si tú estás recibiendo esta palabra, lo que estaba compartiendo mi hermano con nosotros, creo que es importante a que le abres tu corazón a la palabra del Señor, a la palabra de Dios, que Él quiere
revelarse hacia tu vida. Él quiere revelarse hacia ti en esta mañana, pero tenemos que ser conscientes que necesitamos de Dios. Fíjese, hermano Harry, que estaba yo viendo algunos comentarios, ¿verdad? Y dicen de que el pobre en espíritu es aquella persona que sabe que tiene necesidad de Dios. Es aquella persona que, entre otras palabras, es muy consciente de que con la ayuda de Dios lo puede hacer todo. Ese es uno de las características del pobre en espíritu, pero lo que me llama la atención, hermano, y creo que todos, ¿verdad?, realmente nos bendice esta palabra, porque aquí está hablando, podemos decir, como de un premio, ¿verdad? Porque dice, pues de ellos es el reino de los cielos. Entre otras palabras, Dios en el corazón del Padre, en el corazón de Dios, le da la intención, le da, entre otras palabras, puedo decir que las ganas de dar el reino de los cielos a los pobres en espíritu. Entonces, el mensaje que podemos quizás marcar en el corazón de nuestra audiencia, de nuestros amigos, amigas, en esta mañana, tenemos que estar muy conscientes que necesitamos de la intervención de Dios en nuestras vidas. A veces, hermano Harry, acerca de lo que usted estaba platicando hace ratito, de la cantidad de personas, pensamos y creemos que, por ejemplo, acerca de los datos que usted nos compartía, hay tantas personas que no son conscientes que necesitan de la ayuda de Dios. Pero yo creo, hermano Harry, que a través de estas programaciones o a través de esta palabra que estamos compartiendo, queremos bendecir la vida de las personas. Queremos que usted, querido amigo, amiga, llega al conocimiento de la verdad. Algo que mencionaba mi hermano hace minutos atrás, que todos preguntan por una verdad. Y queremos decirle en esta mañana que solo existe una verdad y esa verdad se llama Cristo Jesús. Amén. Fíjate, exactamente, el que es pobre de espíritu tiene una necesidad de Dios. Así es. Cuando una persona está mendigando, una persona es pobre, todo lo que tú le das para ellos es bien. Y ellos están diciendo, ayúdame, help me, necesito. ¿Por qué? Porque es pobre, reconoce que es pobre y no se avergüenza de pedir, porque la pobreza le hace rogar. Amén. ¿Quiénes son las personas religiosas? Las personas religiosas son aquellas que menosprecian la gracia de Dios. Son aquellos que creen que con sus obras pueden alcanzar la salvación. Creen que han alcanzado un grado de santidad y que así alcanzan el favor de Dios. Pobre en espíritu es el menesteroso, el que ruega a Dios por su perdón. Sabe que necesita perdón por sus innumerables transgresiones. Ese es el pobre de espíritu. Lucas 18:9 refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Verso 10 dice, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Amén. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que ganó. Pero el recaudador de impuestos de pie y a cierta distancia no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. Wow. Oh my God, este no quería alzar los ojos al cielo porque reconocía su condición. Esa es la clave, reconocer nuestra condición. Y se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, que soy pecador. Pedirle piedad a Dios, rogar a Dios por su perdón, por su misericordia.
Eso no es malo, eso es lo que Dios quiere oír de nosotros. Primero que reconozcamos nuestra condición para después pedirle al Señor. Os digo que en verso 14 dice, os digo que descendió a su casa justificado. ¿Por qué? Porque es la fe en la gracia y en la misericordia de Dios, en la bondad de Dios, en el amor de Dios, lo que nos va a llevar a recibir el perdón de Dios. Y no solo el perdón de Dios, sino que el reino de los cielos, porque Dios es sobreabundante en lo que Dios nos da. Aquí podemos, perdón que le quite la palabra, ¿verdad? Pero aquí podemos ver dos actitudes muy diferentes, hermano. Y yo creo que es tan importante, ¿verdad?, de hacernos una pregunta en estos breves momentos que ya nos restan también en esta programación. ¿Qué actitud usted le gustaría tener y presentarse delante de Dios? A veces pensamos, hermano, que podemos llamar la atención a Dios o podemos sorprender a Dios con nuestros actos que, así como la actitud de este hombre que decía, ¿verdad?, que gritaba, ¿verdad? Pero es tan importante de hacer conciencia en estos momentos y preguntarnos qué actitud queremos presentarnos delante de Dios. Recuerda que ser pobre en espíritu es bienaventurado, y no solo eso, también para ellos es el reino de los cielos. Hermano Harry, para todas aquellas personas que a lo mejor necesitan oración, información, ¿cuáles son los números para marcar, hermano, y los días de reuniones? Los números que nos puede llamar es el 661-866-3979, 661-866-3979, sino el 562-401-4030, 562-401-4030. Nuestros lugares de reunión son todos los sábados de 4 a 6 p.m., 4 a 6 p.m., 8505 Rolling Bay Drive, Bakersfield, California, 8505 Rolling Bay Drive, Bakersfield, California. Si quieres hacer una reunión, una oración rápida, Señor, en el nombre de Jesús, Claro que te sí. damos gracias. Así es, Señor. Padre, y toda aquella persona que en este momento haga esta oración, Así es, Padre. reconozca, Señor, que es pecador En y el te nombre pida de perdón. Jesús. Concédele, Señor, Amén. su deseo y el reino de los cielos. Amén. Amén. Gracias por sintonizar el programa Tocad Trompeta en Sion de los ministerios Llamada Final Bakersfield. Escúchanos los días miércoles y viernes en esta misma hora y estación. Para oración o información, llámenos al 661-866-3979 o al 562-401-4030. Te invitamos en nuestros días de reuniones todos los sábados de 4 p.m. a 6 p.m. Dirección 8505 Rolling Bay Drive, Bakersfield, California. Redes sociales Llamada Final Bakersfield.